que subamos a rendir cuentas. Entonces, la necesidad de entender realmente la plataforma en que nosotros estamos parados. No importa el vecino, no importa la iglesia, no importa los falsos pastores, nada, no importa nada. Me importa es mi alma y yo quiero estar seguro de para dónde yo voy después que yo deje este cuerpo. Eso no. ¿En qué creo? Me preguntan. ¿En qué creo? Alex, ¿en qué tú crees realmente? Me han llegado a preguntar. Y yo les digo, más que la fe, más allá de que creo en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo y en todo lo que esto envuelve, yo personalmente creo en la lógica universal. Con esto me refiero a que yo creo en que si yo comienzo a hacer cosas diferentes en mi vida, voy a comenzar a recibir cosas diferentes. De lo contrario, este sería un mundo totalmente sin sentido. Y es justamente esto lo que nos encontramos en la Biblia, los condicionales. A mí me sacan del lugar de manera positiva los condicionales de Dios. Cuando la palabra dice, Proverbios 16:7, cuando, condicional, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Este tipo de condicionales me mueven a mí a desafiarme, a superarme a mí mismo. Y es así como un ser humano llega a marcar una diferencia en esta sociedad, creyendo simplemente un poco más de lo que los ojos naturales ven, creyendo más allá de lo que dicen en las iglesias, creyendo más allá de lo que me enseñaron a mí cuando yo crecí, creyendo más allá de lo natural, porque recordemos que estos somos nosotros, imágenes del Dios viviente, criaturas creadas a la imagen y semejanza. La pregunta que quería hacer desde el principio es la siguiente. ¿Te has preguntado dónde aparece en la Biblia eso de el angelito de la guardia? Eso es una analogía y pasa lo siguiente con él. A la mayoría de personas en el planeta no nos enseñaron lo de angelito de la guarda, dulce compañía. A muchos le dijeron solamente esa parte, pero a muchos no nos dijeron la guerra espiritual en que el planeta se encuentra con estos seres invisibles de los que vamos a hablar y vamos a estar desarrollando. Va a estar muy interesante esto. Para comenzar a entender, para realmente sentar una base y un cimiento en este día. Es muy interesante esta parte para poder nosotros realmente poner una base sobre por qué esto que estamos hablando hoy. Y la razón es la siguiente. A nosotros, a la mayoría de personas en el mundo, le enseñaron el angelito de la guardia, que ahí ya está mal, porque no es ningún angelito. En la Biblia no aparecen angelitos, en la Biblia aparecen ángeles, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Dios y demonios. Espíritus malignos, espíritus de maldad, potestades en las regiones celestiales, que son realmente nuestros enemigos. Vamos a entrar en esto porque esta es la parte más interesante. El por qué a nosotros en la vida nos toca llevar tanto golpe para poder entender un poco el rompecabezas cósmico en que nos encontramos. Un pasaje muy conocido, pero muy poco profundizado, porque hay que dedicarle tiempo para poder entenderlo y de allí conocer yo qué es lo que me afecta a mí realmente. ¿Por qué me va mal en los negocios? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué me siento así como me siento si digo que creo en Dios? ¿Por qué intento una y otra cosa y no me resulta?
Veamos lo que dice la palabra. Efesios capítulo 6, versos 12. Y dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto está tremendo. Y de allí que nosotros no vemos realmente físicamente me refiero, no vemos cuando una persona influye en mi pareja, en mi relación de trabajo. Cuando una persona, un espíritu me susurra y me dice, sigue robando en el trabajo, no importa, ese dinero está bien y te sirve. Sí, te sirve. Te saca de apuro momentáneamente, pero a largo plazo, el que esconde sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará de Dios misericordia. Y ahí aparece Proverbios 16:7, majestuosamente. Cuando los caminos del hombre son agradables. Esta es la parte que a mí más me motiva de una u otra forma a seguir profundizando. Porque no se necesita ser perfecto. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. O sea que cuando yo estoy caminando derechito por la sombra, cuando yo estoy consciente de las dos dimensiones, la terrenal, la espiritual, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el espectro electromagnético que rodea la Tierra, cómo me estoy moviendo yo realmente, el impacto que tiene cada palabra que sale de mi boca, para construir, para crear o para destruir. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Y lo contrario de esto es, no progreso, no logro nada, no me alcanza el tiempo, no tengo paz, no duermo. Todo lo que sabemos que está destruyendo el mundo. Todo lo que continúa descomponiendo socialmente. Porque recordemos que eso es lo que está acabando este planeta. No es solamente la economía y los presidentes, no. Es el vacío espiritual. Recordemos que Dios es espíritu. Juan 4:24. Y cuando perdemos este enfoque de que no sé qué realmente en qué creer, si soy un ser humano simplemente un poco mejor que los animales, o si soy una criatura, como dice la palabra, que fuimos creados un poco menos que los ángeles, pero que aún siendo creados un poquito menos que los ángeles, vamos a juzgar a los ángeles porque ellos vieron al Señor y se rebelaron con el enemigo. Entonces, cuando comenzamos a entender este propósito, el camino realmente en que estamos caminando, valga la redundancia, el tren en que yo me monté, esto lo cambia todo, sin duda alguna. Sin duda alguna, esto lo cambia todo. Entonces, estamos hablando hoy sobre las analogías, las cosas que continúan destruyendo este planeta Tierra. Y de allí la necesidad que tenemos de entender contra quién nos enfrentamos realmente. Estamos en desventaja porque no vemos a los espíritus malignos físicamente. Muchas veces vemos a través de los ojos y del discernimiento espiritual. Algunas personas pueden tener el discernimiento de ver cuando los espíritus malignos o cuando los demonios toman momentáneas personas, y uno va entendiendo poco a poco cómo es que sucede una u otra cosa. Pero el peligro de desconocer realmente nuestro enemigo. No podemos ganarle a alguien que ni siquiera sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo de nuevo porque esto es muy interesante. Y de esto depende lo que uno quiera alcanzar en esta vida. El legado, la huella cósmica, ese
ese yo hice cuando estemos frente a Dios, ese yo fui, ese yo me decidí, ese a mí no me importó que se burlaran. Este fui yo 3 años atrás personalmente. Cuando yo comienzo a conocer de la palabra, 3 años atrás, mi familia, el catolicismo, las cuestiones, el pecado, ya no voy a poder engañar, ya no voy a poder hacer lo que yo quería. Estas son las cosas que nos impiden tomar en serio a Dios. Y de allí, cómo el ser humano termina siendo engañado por nuestro propio subconsciente, porque actuamos en este mundo de manera reactiva a cosas que no conocemos. Y de ahí está el error. El angelito de la guardia, volvemos al tema. ¿Cuál angelito de la guardia? Ningún angelito de la guardia, es un ángel de la guardia, el ángel de Jehová y los demonios, los espíritus malignos. Lo vamos a desglosar un poco mejor en unos minutos. El por qué realmente este mundo está como está, a punto de la Tercera Guerra Mundial. Estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Y muchas personas dicen, sí, está bien, esto ha sido así por siempre y va a seguir así. Pero lo que muchos no saben es que simplemente se está cumpliendo el cronograma de Dios, el cronograma o el programa que Dios tiene para su creación. Desde Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 2000 años atrás, se continúa repitiendo la historia. Algunas personas creen en Dios como Él quiere que crean, otras no. Porque es verdad, es lo más fácil. Es lo más fácil. Creer en Dios y punto es lo más fácil. Yo creo en Dios, pero en realidad yo soy mi mismo Dios. ¿Entiendes? Es una máscara la que uno tiene realmente antes de llegar a los pies de Jesucristo, antes de conocer a Jesucristo. Porque dice uno, creo en Dios, pero hago lo que mejor me parece. Eso no tiene sentido. Y por eso es que este mundo está como está. Porque la mayoría de personas, 90 y tanto, 80 y tanto, a 90% creen en un ser o en una fuerza suprema. Pero yo te voy a hacer una invitación. Saca este cálculo. Si el 40% de la población mundial, los cuales somos un aproximado de 8.1 mil millones de personas en este planeta, si solamente el 40% de ese porcentaje de la población creyera en Dios realmente, con sacrificio, con entrega, ese 40% es capaz de persuadir un 10% para que se convierta en un 50%. Y ese 50% convertiría por su testimonio al menos al 90% de la población mundial. De allí la necesidad, de allí la importancia de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada palabra, de cada acto, de cada mirada que yo controlo, de cada acción de egoísmo y de odio que está dentro de mí y que no hago nada, porque ese es el punto. En la vida yo he llegado a entender que la vida no se trata de las cosas que hacemos solamente, no, sino de las cosas que dejamos de hacer, porque las cosas que dejamos de hacer tienen un impacto en el mundo espiritual. Yo sé que tengo que orar, pero me da flojera, me da pereza. Yo sé que tengo que perdonar, pero no que me pidan perdón a mí. Yo sé que tengo que disculparme con una persona, pero no que se disculpen conmigo. Entonces no se trata solamente de las cosas que hacemos, sino las que dejamos de hacer, porque esas tienen un impacto en el mundo espiritual, y de allí las puertas se comienzan a abrir, porque entendemos que tenemos que humillarnos, tenemos que aceptar, tenemos que perdonar, tenemos que corregir, tenemos que aprender, tenemos que acercarnos a la personalidad de Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios en forma de hombre, no tuvo en consideración él, sino que él se humilló, y siendo en forma de hombre, se entregó a sí mismo. Vean lo tremendo que es esto. Entonces estamos hablando de esto, de
¿Quién es este angelito y quiénes son los demonios? Estos seres espirituales que están en las huestes espirituales. Puede ser tanto en el primer cielo como en el segundo cielo. En el tercero no van a estar porque allá solamente está Dios con sus ángeles. Pero obviamente se encuentran de la atmósfera para abajo. Primer cielo, la atmósfera donde sucede el ciclo de la lluvia, bajan. Segundo cielo, el área universal donde están los planetas, nos explica la palabra. Y el tercer cielo, nuestro objetivo, llegar a ese lugar con nuestro cuerpo glorificado. Estamos hablando de cómo es impactado este mundo y cada una de nuestras vidas a través de la falta de conocimiento. Porque cuando yo entiendo que estoy en una guerra con un ser, que la única forma de yo vencerlo es orando, humillándome a mí mismo, poniendo a un lado el orgullo, la soberbia, las cosas con que crecimos, en otras palabras, poniéndolas a un lado y acercándome, pareciéndome, siéndome semejante más a este ser que dice que murió por mí en una cruz. ¡Boom! Ahí es cuando cosas comienzan a suceder. Y de esto pues no hay mejor forma que describirlo que con las palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 versos 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Hay un conflicto teórico, hay un conflicto teológico, hay un conflicto grande en este tema. Juan 3:3. La Iglesia Católica y el cristianismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida que yo decido tomar, porque es lo que dice la Biblia. El catolicismo dice, eres bautizado cuando niño y listo. Y la Biblia lo estamos leyendo, dice, el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu. Cuando yo crezco, tengo conciencia de las cosas que hice, las personas que maté, las personas que robé, las personas que secuestré, las veces que engañé a mi pareja, todo esto. Cuando yo estoy consciente de lo mal que he hecho en la vida, yo digo, wow, yo estoy mal realmente, yo necesito hacer algo. En ese momento, voluntariamente, yo tomo el paso para bautizarme. Escúchalo, voluntariamente. Ponen una agüita y ni siquiera sabemos para qué es, no, sino que cuando yo estoy consciente del mal que he hecho y de lo mal que yo estoy delante de los ojos de Dios, yo reconozco las cosas que he hecho mal y los errores que he cometido. En ese momento yo me decido en mi vida a marcar un impacto. En mi vida para siempre. Eso es lo que significa en Cristo somos nuevas criaturas. Y de allí la necesidad de conocer realmente, Efesios 6:12, el mundo espiritual. Entonces estamos hablando del tema, un tema realmente fantástico, sin duda alguna. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios, el Espíritu Santo. La regeneración de los discípulos, un ejemplo claramente, o 12 pecadores, 12 personas sencillas como tú y como yo, transformaron lo que hoy conocemos como historia. Yo a veces me pongo a analizar quiénes son los protagonistas aparte del Espíritu Santo, hombres y mujeres como tú y como yo. De estas mismas personas seguimos hablando hoy en día, los 12 discípulos, el acontecimiento que continúa revolucionando el mundo.
Estos seres que se decidieron. Cuando vamos al libro de Juan vemos que Jesucristo le ofreció, el Señor les dijo, vente conmigo Pedro, vente conmigo Juan, vente conmigo Andrés. Y es una decisión que debemos de tomar. Es la misma oferta que Dios nos sigue haciendo a nosotros 2000 años después. Si nos quedamos en la religión, en ese estilo de vida hipócrita y mentiroso de que creo en Dios pero hago lo que quiero y nadie sabe nada, o me quito la máscara y digo, me voy a poner serio con Dios. Así es como podemos marcar un impacto. Así es como podemos hablar de un antes y de un después. Por eso es que la mayoría de personas tienen su religión. Y esto es peligroso, porque dice la palabra que Dios no puede ser engañado. Hebreos 9:27, va a llegar el día que dejemos este cuerpo y tenemos que subir porque está determinado, dice. Que subamos a rendir cuenta. Entonces, la necesidad de entender realmente la plataforma en que nosotros estamos parados. No importa el vecino, no importa la iglesia, no importa los falsos pastores, nada, no importa nada. Me importa es mi alma y yo quiero estar seguro de para dónde yo voy después que yo deje este cuerpo. Eso es lo que importa. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios. Este es un punto muy interesante. Que lo convierte en hijo de Dios y nueva criatura. Como nueva criatura ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a cerrar tocando este tema porque este es un tema primordial. ¿Somos todos hijos de Dios? No, eso es mentira del diablo y que el Señor reprenda al diablo con todas sus mentiras. Una cosa es ser una criatura creada por un creador y que vivimos en una creación, una criatura creada por Dios. Y otra cosa es ser un hijo de Dios. Juan capítulo 1 versos 12 lo explica mucho mejor. Te lo dejo para que tú solito lo leas y lo entiendas por ti mismo. Pero se entiende, podemos entender universalmente de que si yo soy hijo de Dios, bueno, voy a ponerme al día con mi papá, con mi padre. ¿Qué quiere mi padre que haga? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo prospero? ¿Cómo me apropio yo de las cosas que le pertenecen a mi papá? Al dueño, al creador del universo. Este es mi padre. Bueno, ¿cómo yo me siento realmente conectado con mi padre? ¿Cómo me beneficia mi relación con mi papá? Lo contrario es que las personas, hasta que no nacemos de nuevo, hasta que no nos bautizamos, en otras palabras, hasta que no nos bautizamos cuando estamos adultos y tenemos conciencia de lo que hemos hecho mal, hasta ese momento somos criaturas creadas por Dios. Cuando yo comienzo a obedecer los mandamientos, cuando yo comienzo a ponerme serio con Dios, con el pecado, entiendo que una mentira es como si matara a una persona, porque estamos matando la dignidad de esa persona. Y el matar la dignidad de una persona conlleva y conecta a que esa persona se sienta mal, humillada, trastornada en su ser. Y eso lo puede llevar a una depresión, que esa depresión lo puede terminar llevando a un suicidio. ¿Ves cómo está conectado? Mentir es como matar. Por eso la palabra dice, 1 Corintios capítulo 6, versos 9, que no erremos. Erremos es andar por la vida haciendo cosas sin tener conocimiento de ellas. Y ahí dice, porque los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, todo esto, los homosexuales, toda esta cuestión, no van para el baile, no van para el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, mas estos fuimos nosotros, muchos de nosotros. Me gusta esa parte, porque esto es lo que fuimos nosotros. Y esto es lo que somos, una escuela de ex.
Hay un mensaje completo sobre eso. Te invito simplemente a que establezcas tu fundamento. ¿En qué estás creyendo y por qué estás creyendo en eso que estás creyendo? La solución, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos sinceramente y nos decidimos a creer en la palabra de Dios con seriedad, Dios hace esto. Pasa la página y nos da una oportunidad nueva. Porque en Cristo nueva criatura somos. Y ahí comenzamos a escribir. Vamos a tener que borrar. Porque vamos a fallar, vamos a cometer errores. Pero cada vez nos vamos perfeccionando. ¿Por qué? Efesios 1:4, porque entendemos y creemos por fe que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, o sea, apartados. Eso significa santo, apartados de todas estas cuestiones aquí en los que la humanidad y los creyentes siempre han luchado, el pecado, lo fácil, lo que la mayoría de personas hacen. Lo que le gusta a esta carne. Podía ver el glorioso trono lleno de majestad y poder, el Dios de la vida, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes adorando al soberano, miles de ángeles y un gran arco iris brillante. Oh, no puedo creer a quien tengo adelante, es Jesús, mi rey. Entonces, cuando decidimos marcar un antes y un después en nuestra vida, es cuando nuestro ser comienza a ser impactado. Bendiciones, sonidos celestiales, cosas comienzan a suceder en nuestra vida, visiones, sueños, lo que sea que tú lo quieras llamar. Pero si estamos conectados con la fuente, y la fuente es Dios y el tercer cielo, no podemos seguir siendo la misma persona. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo y te invito simplemente, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así poder marcar un antes y un después yo en mi vida para siempre. Y comenzar a caminar con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en la eternidad. Y poder entender el impacto que tiene cada palabra que sale de nuestra boca. Para dar vida o para quitarla. Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones en este día. Te pido perdón, mi Dios, porque reconozco lo mal que estoy delante de ti. Y te pido, por favor, que entres a mi vida. Entra a mi vida, rompe con estas cadenas de maldición, rompe con esta pornografía, rompe con este estilo de vida que a ti no te agrada. Rompe, poderoso Dios, con toda esta locura que está en mi mente. Y dame pensamientos nuevos, dame ganas nuevas, dame conducta nueva, dame perdón nuevo, dame gracia nueva, Señor, para poder moverme de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y creemos que hoy suceden cosas y que hoy se marca un antes y un después en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos luego. Bye bye.